Hola chicos, bienvenidos, espero que estéis todos muy bien. Aquí una semana más os traigo en esta segunda bitácora. El tema de hoy a tratar va a ser de cómo se generan los conflictos, los patrones y las heridas. He distinguido 4 y de esos 4 los he ordenado por el orden en el cual se nos gestan los patrones, las heridas y los conflictos. El último de ellos es un gran desconocido, se conoce, pero no se sabe el significado real que tiene porque la gente lo distorsiona mucho. Y es sumamente importante, de hecho es uno de los cuales nos causamos a diario según cómo entablemos nuestros vínculos, ¿vale? Ese lo dejaré para la siguiente bitácora porque de por sí solo es bastante extenso. Quiero explicarlo en profundidad y no quiero hacer este vídeo muy largo, sino quedará como una película ya de tan largo. Entonces, en esta bitácora nos centraremos en los 3 primeros y en la siguiente hablaremos del cuarto, ¿vale? Bien, si os recordáis en la bitácora anterior, si la habéis visto, si no os invito a ir a verla, hablamos sobre la mente consciente y la mente inconsciente, que es sumamente importante para que sepamos en qué momento hacemos las cosas y para qué o por qué, ¿vale? Es decir, que todo tiene un significado y si empezamos a comprenderlo, pues será mucho mejor para nosotros. Vale, bueno, ya me diréis si se escucha bien, si se ve bien. Ahora me quedé pensando con el volumen, espero que se esté escuchando bastante bien. Vale, la primera manera en la cual, bueno, y la música también me lo tenéis que decir, hago aquí una pausa, me tenéis que decir si la música está muy fuerte o no, lo que os parezca, ¿vale? Solo son ideas que me podéis aportar para ir mejorando, ¿vale? Más que nada porque esto depende de gustos y cada uno tendrá una cobertura diferente, señal diferente, un móvil diferente y ya me diréis si la mayoría lo escucháis bien, ¿vale? Aunque de todas maneras yo al finalizar siempre lo reviso, pero por si acaso igual y me lo podéis decir, ¿vale? Bien, la primera manera en la cual se nos generan los patrones, las heridas y los conflictos es de manera heredada, es decir, las heredadas transgeneracionalmente. Como la palabra lo dice, heredamos de otra persona, no es propio nuestro. Y transgeneral se refiere a miembros del árbol genealógico, o sea, miembros del clan. Y recordemos que miembros del clan lo constituyen cualquier familiar que haya nacido antes que tú, es decir, hermanos, papá, mamá, tíos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así hasta atrás, ¿vale? Voy a hacer otra pausa. El árbol genealógico está compuesto tanto por nuestro lado materno como el lado paterno, ¿vale? De ambos lados. Y es súper importante que cuando oigáis la palabra clan nos referimos a nuestro árbol genealógico, ¿vale? Con todos los parientes o todos los familiares que tenemos desde hermanos hacia arriba, ¿vale? Bueno, y los hermanos que están abajo también componen el árbol. Lo que me refiero que para heredar de alguien tiene que haber nacido antes que nosotros, ¿vale? Bien. ¿Qué ibas a decir? Vale. Los heredados transgeneracionalmente, es decir, los conflictos, las heridas o los patrones, ¿vale? Depende de lo que estemos hablando igualmente. A los patrones, a las heridas y a los conflictos, para que se gesten en nosotros, ¿vale? Para que nosotros los heredemos, da igual si hemos conocido o no al familiar. Es decir, tú puedes haber nacido y un abuelo haber fallecido antes de que tú nacieras. Entonces, de todas maneras, puedes heredarlo. O puedes heredarlo y esa persona estar viva. O sea, quiero que quede claro eso, ¿vale? Tanto una manera o la otra, de una manera o de la otra, siempre, siempre, siempre la información va a quedar almacenada en el inconsciente. Recordad sobre la mente inconsciente, toda la información siempre se almacena allí, aunque nuestra mente consciente no se recuerde de la información, ¿vale? Pero siempre estará allí. Hay métodos para que nosotros de manera consciente podamos acceder a esa información y no hay problema, siempre estar ahí. Eso es lo bueno, que siempre, pase lo que pase, siempre estar ahí, ¿vale? Espero que la música no esté muy fuerte.
Quería un fondito. Espero que no. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ha fallecido algún abuelo o algún bisabuelo y algún familiar, mamá, papá o algún hermano o alguien nos cuenta una anécdota o un recuerdo nos cuentan, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa información que nos están contando ya la tenemos en el inconsciente, pero al estarnosla contando, es decir, la estamos procesando también con la mente consciente, esa información en particular sí que tendremos acceso con la mente consciente porque de manera consciente nos lo han contado, es decir, teníamos activa la mente consciente cuando nos lo contaron. Entonces, es como si fuera una experiencia propia, ¿no? Eso tú te lo vas a recordar. La otra información tendrás que acceder con algún método, ¿vale? Pero se puede también sin ningún problema. Bien, es decir, tanto nuestra propia experiencia como esas anécdotas o recuerdos que nos estén contando ahora, lo podremos recordar sin problema con la mente consciente. Al resto tendremos que acceder mediante alguna técnica porque está almacenado de manera inconsciente, ¿vale? ¿Qué pasa con los bebés? Nacemos, ¿vale? Yo no sé por qué pienso que está un poco alto. No sé, depende de... Dije, venga, va, vamos a cambiar de música clásica a otro tipo de música. A ver si así varía un poco también. No sé, quiero que se escuche, a veces no se escucha. Bien, bueno, ¿qué pasa con los bebés? Si cuando el bebé nace, en el momento que nace ya viene con una enfermedad o con un síntoma, es evidente que eso es heredado. ¿Por qué? Porque el bebé es tan pequeño, pero tan pequeño, que no ha tenido experiencia de vida propia como para él generárselo en su propia experiencia. Entonces, sabemos que inevitablemente ha sido heredado y hay que investigar, según el tipo de enfermedad, sobre quién lo heredó, o sea, de quién. Si de la mamá, del papá, algún abuelo, algún bisabuelo, algún tío, algún hermano, ¿vale? Siempre recuerden que un hermano, obviamente, antes de que haya nacido él, ¿vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de los adolescentes? La adolescencia abarca un periodo bastante largo, porque tenemos la adolescencia temprana, la media o la final, depende de cómo se le nombre, ¿vale? Pero son 3. Y claro, desde la primera hasta la última tenemos desde los 10 a los 19 años. ¿Qué pasa? Que si ponemos a comparar un adolescente de 10 años en comparación con un adolescente de 19, ¿quién creéis que tenía más experiencias? El de 19. ¿Por qué? Porque ha recorrido un largo camino de vida y a diferencia del de 10, que aún está bajo la tutela, ¿cómo decir la palabra? Absoluta de los padres, porque con 10 años dependes de tu padre al 100%, casi por no decir... Bueno, al 100% es una manera de decir como que aún estás muy bajo el control de tus padres porque eres más pequeño y tus vínculos, tus ambientes aún siguen siendo reducidos. Vas al colegio, tienes amistades, compartes con familiares como mamá y papá en casa y ya muchos ámbitos con esa edad. Bueno, sí, puede ser que vayas a clases de repaso, que vayas con algún tutor, que vayas a hacer algún deporte, alguna extracurricular, ¿vale? Son diferentes ambientes que tienes con esos 10 años, ¿vale? Y que te permiten, a mayor cantidad de ambientes, mayores experiencias personales va a tener ese adolescente. ¿Qué pasa? Que uno de 19 ya tiene otro tipo de vínculos. Ya seguramente pueda estudiar algún estudio superior, ir a la universidad, ya seguramente conduzca, o sea que se desplaza solo, tiene autonomía que el de 10 no tiene tanto. Incluso hasta puede ya con esa edad trabajar. Entonces estamos hablando de que ya tiene más cantidad de círculos y ambientes que le permiten tener más experiencia personal y por ende le permite gestarse él en su propia vida, generarse él mismo en su propia experiencia de vida un conflicto, un patrón, una herida que el de 10 lo tiene bastante más reducido. ¿Y por qué os explico esto? Porque el adolescente de 10 tiene probabilidades superiores al de 19 de haber heredado un conflicto. Es decir, el de 19 también, porque también tuvo 10, por supuesto, pero me refiero a que si tiene una enfermedad o un síntoma con 10 años, es más probable, a esa edad me refiero, es más probable
de que sea heredado. O también hay que analizar siempre el caso, ¿vale? Siempre va a ser necesario estudiar el caso concretamente, pero a grandes rasgos, para que me entendáis y para explicar cómo funciona, el adolescente de 10 años puede puede desarrollar algún conflicto, algún patrón o alguna herida en su propia experiencia, pero es más difícil por los núcleos donde va. Por lo general suelen ser de los padres o de los abuelos, o suele ser heredado de alguien del clan, ¿vale? ¿Cómo lo digo? Quería poner un ejemplo, es decir, bueno, vale, voy a explicar otra cosa antes que eso. Sabemos que tenemos la concepción, en el momento que se está concibiendo al bebé, la gestación, viene el parto, y ya después, desde la concepción, ¿vale? Quiero que entendáis, desde la concepción hasta los 3 años del bebé, por lo general, siempre se va a atribuir a que puede ser más probable que herede algo de mamá, papá, por el proyecto sentido, ¿vale? Después de los 3 años, es decir, si algún bebé tiene fiebre o, no sé, tiene 2 añitos y tiene fiebre o tiene anginas o tiene alguna cosa así, es muy probable que esos síntomas pertenezcan a la mamá, ¿vale? Porque aún el vínculo con la mamá es muy, muy estrecho, ¿vale? Aún se amamanta, aún está muy pegadito a mamá. Entonces, como ese vínculo es tan estrecho, lo que la mamá pueda sentir emocionalmente, el bebé lo sintomatiza con un síntoma físico, ¿vale? En el cuerpo. Vale, quería que dejarlo claro. Bien, vale. Ahora me diréis, ¿y si, por ejemplo, el niño tiene, me lo invento, 6 años y tiene un síntoma que desarrolla justamente que le aparece a los 6 años? Me diréis, le apareció a los 6, entonces es propio, porque le apareció a los 6 y no le apareció cuando nació, o no le apareció cuando tenía 2 años. Vale, no necesariamente va a ser propio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando nacemos, desde el momento que nos están gestando, incluso mucho antes de nacer, en el momento de la concepción incluso, ya venimos con esos patrones, esos conflictos y esas heridas heredadas. Vamos a poner el caso de un ordenador. El ordenador viene con un sistema. Vamos a poner que viene con el Windows, bueno, es Windows, ¿vale? Y viene con el reproductor de Windows Media, el clásico. ¿Qué pasa? Que tú enciendes el ordenador cada vez que lo utilizas y no se enciende el reproductor de Windows Media. Tienes que acceder a él en específico, abrirlo para poder utilizarlo, ¿vale? Los patrones, los conflictos y las heridas funcionan exactamente igual. Ya vienen en nuestra genética, en nuestro ADN, ya vienen en nuestras células, ¿vale? Impregnadas ya desde antes de que nos conciban. Cuando ya nos conciben, ya venimos con esa información. ¿Qué pasa? Que los patrones, las heridas y los conflictos están esperando a ser activados, como el reproductor de Windows Media está esperando a que se abra para utilizarlo. Y me diréis, ¿y esto cómo funciona? ¿Cómo se activa si yo no le doy a abrir? Como si fuera el reproductor de Windows Media. Vale, pues el conflicto, la herida o el patrón se va a abrir o se va a activar cuando ese niño o esa persona o ese adolescente viva una situación que sea de índole similar a la que causó esa herida, patrón o conflicto. Vamos a poner un ejemplo. Una persona con desvalorización, ¿vale? No se siente valorada, no se siente tenida en cuenta, no se siente escuchada, incluso puede tener sentido de no pertenencia, ¿vale? Esto, otro énfasis que voy a hacer, una pausa. El sentido de pertenencia, ¿qué es eso? Como seres humanos, ya expliqué en la bitácora 1, pero lo repito porque es importante que se quede eso grabado. Como seres humanos necesitamos sentirnos que pertenecemos a un grupo. Y ese grupo, dígase familia, amistades, compañeros de trabajo, la propia pareja, ¿vale? Necesitamos pertenecer al grupo para sentir
seguridad. Es una de las leyes básicas que tenemos, las primeras necesidades que tenemos que cumplir, así como la alimentación, la reproducción y etcétera. Bien, entonces, nada, quería explicar esto de la pertenencia porque esa persona cuando tiene una desvalorización, incluso puede llegar a sentir que no pertenece a ningún lado, a ningún grupo, que parece que no es miembro de la familia. ¿Sabéis el típico concepto que se tiene de la oveja negra? Vale, pues que no perteneces a tu familia, te sientes como que no eres como los demás miembros de la familia. Vale, entonces, esa persona que tiene esa desvalorización, vamos a poner, no sé, yo qué sé, tiene 10 años, venga, va, con los 10 años. Tiene 10 años y en el colegio de repente, no sé, estaban en educación física, haciendo actividades deportivas, no sé, jugando al fútbol o yo qué sé, y se estaban dividiendo en equipos. O sea, tienen 2 capitanes o capitanas, depende, y cada uno va escogiendo miembros, ¿vale? La última persona en ser escogida es esta persona. Esta persona se siente como no tenida en cuenta, porque es la última, vamos a imaginar, ¿vale? Porque hay gente que dirá, a mí me da igual, ¿vale? Vamos a poner que en este caso sí que le importaba a esa persona y se sintió dolida, ¿vale? Se sintió como que era la última en ser elegida y por tanto no es valorada, no es tenida en cuenta, como que es eso, la oveja negra, como que no pertenece a ese grupo, no es atlético o no se le da bien, entonces lo menosprecian, por ejemplo, o se siente el menospreciado, mejor dicho, ¿vale? Y eso le pasó a los 10 años. Pero si ya en esa situación, a ver cómo lo explico, para ser heredado, en el momento en que lo está viviendo esa persona, en ese momento, la primera vez que lo está viviendo, se le llama programante. Porque Mentira, desencadenante, perdón. Desencadenante porque estamos hablando de que lo ha heredado del árbol, del clan. Es decir, se programó en ese antepasado y esa persona, ese niño, ha venido con esa herida, la ha heredado. Y se le activó en el momento en que estaban en el colegio eligiendo los equipos y él se sintió el último, como rechazado, como no tenido en cuenta. Se sintió desvalorizado como persona, como jugador o como lo que queráis, ¿vale? La herida se activó en ese momento, pero ya estaba en sus células la información, ¿vale? De la herida. ¿Qué pasa? Que, vale, esa fue la primera vez que él lo experimenta en su propia experiencia de vida. Entonces, cuando le aparezca una segunda vez una situación similar, vamos a poner ahora que está en la universidad, tiene 19 años y vuelve a sentirse como dejado de lado. En plan, también tienen que hacer equipos de trabajo para entregar un proyecto y él estaba enfermo y se olvidaron de él. Nadie le ha dicho para participar en ningún grupo y cuando él llega a clase, el día que se reincorpora, pues se da cuenta que no tiene equipo. Entonces tenía compañeros de clase con los cuales se veía cada día, merendaba, tomaba cafés del descanso y tal y cual, y se sintió no valorado. ¿Por qué? Porque no lo tuvieron en cuenta, se olvidaron de él. Vuelve a revivir las mismas sensaciones que cuando tenía 10 años y estaban eligiendo los equipos. Esto ya es un desencadenante, ¿vale? Ya se empieza a repetir. Ya es la segunda vez que le ocurre, entonces ya se puede empezar a considerar como un patrón. Esto he dicho 10 y he dicho 19 años por poner ejemplos. Puede pasar a cualquiera, o sea, podemos vivirlo de manera temprana. Por ejemplo, en la guardería con 3 años, por ejemplo, y después repetirse a los 5 en el cole, no sé, cosas así, ¿vale? Para que se herede el patrón, el conflicto, la herida, lo normal es que haya un vínculo con ese familiar. El vínculo, eso también lo explicaré en otra bitácora porque si no van a ser súper mega largos, extensos los vídeos y no es la idea porque no quiero que se pongan a dormir. Pero cuando digo vínculo me refiero a que tiene que haber alguna congruencia entre ese familiar del cual se heredó el patrón, la herida o el conflicto y nosotros. Por ejemplo, ya explicaré cuando hablemos más en profundidad del árbol genealógico lo que son dobles, lo que son dobles maestros, ¿vale? Porque eso significa que hay una afinidad muy potente con ese familiar y por ende o podemos repetir o podemos estar reparando una herida, un patrón o un conflicto, ¿vale? Quiero que quede algo muy claro y es que
Así como sin saber de este tema es evidente que nosotros heredamos características de la personalidad de algún antepasado, algún familiar, rasgos físicos, habilidades. Por ejemplo, yo qué sé, tenía un abuelo que se le daba muy bien los trabajos manuales de carpintería, por ejemplo, y yo también heredo esa habilidad, ¿vale? También se pueden heredar hasta las profesiones. Justamente como se me daba tan bien los trabajos manuales, por ejemplo, de carpintería, pues me dedico a ser carpintero igual que mi abuelo, por ejemplo. Como digo, esa profesión puede ser cualquiera, ¿no? Pero para que me entendáis. Rasgos físicos. Mismos ojos, mismo color de ojos, mismo pelo, misma manera de caminar. Por ejemplo, para que os riáis, tengo una sobrina pequeñita y tiene la misma costumbre. A ver cómo lo enseño. Bueno, es igual. La misma costumbre que mi abuelo. O sea que es su bisabuelo, pero no lo conoció y heredó esa característica. Y es que este dedito, el pequeñito, lo deja levantado cuando está bebiendo o cogiendo algo. Hace así. El otro día estaba comiendo un helado y tenía el cucurucho en la mano y ese dedito se levantaba. Mi madre tiene la misma característica también, entonces es evidente que cada vez que le vea hacer eso me acordaré de mi abuelo, más que de mi madre, pero me acordaré de mi abuelo. Bueno, ¿y yo por qué estaba hablando de esto? Vale. A veces me voy un poquito, sabéis, por las ramas, pero es porque quiero explicar todo y cuando a veces me viene algún pensamiento así, encuentro que puede ser útil para vosotros y seguramente se os ocurra algo personal que os pase igual también. ¿Qué pasa cuando nosotros heredamos un patrón, una herida o un conflicto? Hay dos cosas. Una, podemos, como dije hace un ratito, lo podemos repetir, es decir, que vamos a hacer exactamente igual que lo que hizo ese familiar. Por ejemplo, no se me ocurre ningún ejemplo. Lo podemos repetir exactamente igual, es decir, yo qué sé, mi abuela, ¿cómo sé la palabra? Vivió situaciones de, yo qué sé, de abuso, de poder, de toxicidad, relaciones tóxicas y manipulación. Yo nazco con las mismas heridas, los mismos patrones, los mismos conflictos y repito lo mismo. Me involucro con personas y por ende voy a tener relaciones. No solo quiere decir cuando digo tener relaciones se refiere a la pareja, puede ser con amistades, compañeros de trabajo o incluso la familia, que como yo estoy repitiendo, pues la idea es que yo sane eso que ese antepasado no pudo, porque si nosotros heredamos una herida es porque ese antepasado no supo resolverla, no supo que la tenía seguramente porque, como dije en la primera bitácora, cada vez somos más conscientes porque existe Internet y se ha globalizado la información y se está globalizando cada vez más. Pero una persona 20 años mayor que nosotros, seguramente cuando era su juventud no tenían Internet. O sea que imaginaros más arriba en el árbol, o sea, es decir, antepasados anteriores todavía. O sea, no existía Internet y esta información no se podía encontrar tan accesiblemente como ahora. Entonces, seguramente no sabían ni lo que era un patrón, ni una herida, ni un conflicto, y entonces, como no saben, piensan que eso pasa por mala suerte o porque algo están haciendo ellos mal, pero no saben el por qué. Entonces, no descubren cómo resolverlo. Y por eso es que nosotros lo heredamos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros lo heredamos para darle una solución que ellos no supieron o no pudieron encontrar. Y vamos a tender a hacer dos cosas, o reparar o repetir. Repetir ya lo hemos dicho, y reparar justamente es hacer lo opuesto. Si mi abuela se dejaba, yo qué sé, manipular, pues yo voy a ser muy estricta y no me voy a dejar de nadie. Por ejemplo, no sé, un ejemplo que me acaba de venir ahora a la mente. Yo voy a hacer lo opuesto que hizo esa abuela o que hizo ese abuelo, o lo que sea, o quien sea, ¿vale? Entonces, a ver cómo lo digo. Yo creo que de aquí nosotros, es que claro, estoy intentando organizar en mi mente, no quiero decir algo que venga después y quiero que sea como bien ordenadita la información,
porque si no pongo un ejemplo y después tengo que explicar otra cosa, entonces voy por orden. A veces vamos a hacer cosas, obviamente de manera automática, es decir, inconscientemente, que seguramente nos hagan daño, es decir, que sean perjudiciales para nosotros, pero lo vamos a hacer igualmente por una lealtad familiar, transgeneracional, ¿vale? Inconsciente. Es decir, como dijimos que tenemos el sentido de pertenencia, tenemos que, o sea, nos queremos sentir miembros de un grupo, de un clan, de tal, ¿vale? Pues nosotros pertenecemos a un clan y el primer clan es nuestra familia, ¿vale? Como queremos seguir formando parte de ese clan, de ese grupo, vamos a hacer de manera inconsciente cosas para seguir dentro, para ser aceptados. Y a esto se le llama una lealtad familiar, ¿vale? ¿Qué hacemos con esta lealtad familiar? Es decir, vale, Flori, ¿cómo se aplica esto? ¿Puedes poner un ejemplo, por ejemplo? Valga la redundancia. Por una lealtad familiar podemos escoger a nuestra pareja. Y me diréis, pero yo me enamoré de esa persona, me casé, no me casé, estoy con ella, lo que sea, pero me enamoré yo de esa persona, la elegí porque me enamoré. ¿Cómo va a ser de manera inconsciente que yo estoy intentando, ¿cómo decir la palabra? Seguir perteneciendo al clan y por eso hice eso. Es decir, sí, nosotros es como si lleváramos unas antenitas, ¿vale? Y nuestras antenitas están en continuo movimiento y de repente damos con una persona de la cual nos enamoramos, ¿vale? Y con esa persona nos casamos, tenemos familia, lo que sea, pero nos hemos atraído ambos, esta persona por sus razones y nosotros por las nuestras. Y cuando digo razones me refiero a heridas, conflictos y patrones que tenemos que sanar. Por eso es que se dan los vínculos, porque como seres somos independientes, pero hasta cierto punto. Es decir, necesitamos de otras personas, tanto compañeros de trabajo, familiares, amistades y la pareja, para que nos reflejen cosas que nosotros no sabemos que tenemos que sanar en nosotros, porque nosotros, por nosotros mismos, no lo veríamos. Entonces necesitamos el vincularnos con otras personas que nos reflejen que tenemos eso pendiente de resolver, ¿vale? Entonces atraemos a la pareja, ya atraemos también a amistades, compañeros de trabajo, jefes y demás, ¿vale? Vale, entonces, la pareja la elegimos de manera inconsciente porque tenemos unas necesidades de resolvernos unas heridas, patrones y conflictos que nosotros conscientemente no lo sabemos, ¿vale? Nosotros creemos que nos estamos enamorando, sí, nos enamoramos, pero hemos atraído a esa persona con otros fines, ¿vale? Que es el sanar, resolver, detectar, vamos, conflictos, heridas y patrones que tengamos para poder sanarlos nosotros. Bien, así lo mismo pasa con los hijos, el número de hijos que tienes, si son hombres, si son mujeres, la profesión a la que te dediques, los hobbies que tengas, incluso son inconscientes, es decir, tú los puedes elegir de manera inconsciente para seguir perteneciendo al clan, para seguir siendo aceptado. Voy a poner un ejemplo con la profesión. El abuelo fue dentista, mi padre fue dentista y yo de manera inconsciente elijo ser dentista para seguir la herencia, es decir, la tradición de la familia, ¿vale? Con los hobbies pasa igual. Bien, es decir, esto se hace de manera inconsciente, no lo elegimos a propósito, ¿vale? Bien. ¿Qué más? Mira, voy a poner otro ejemplo personal, muy tontito, muy sencillo. Todas las mujeres de mi clan, tanto el materno como el paterno, eran mujeres que por las épocas en las que ellas nacieron, ¿vale? En las que ellas vivieron, a ver, ¿cómo decir la palabra? Eran silenciadas, ¿vale? Eran calladas, es decir, se las callaba, su opinión no tenía valor, era solo lo que el hombre dijese, lo que decía el hombre iba a misa, es decir, la última palabra la tenía el hombre, es decir, la mujer no podía hablar, no podía expresar sus opiniones, estaba mal visto y por lo tanto se las callaba, o sea, es decir, las mujeres no tenían ni voz ni voto, ¿vale?
Eso pasó en todas las generaciones de mi clan, de mujeres, tanto del clan de mamá como el clan de papá, ¿vale? A todas se las callaba. Vale, yo nazco, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando yo nazco, o sea, cuando yo era niña, ¿vale? Me da risa porque me vienen flashbacks de recuerdos. Cuando yo era una niña bastante... Se le dice rebelde, pero no es rebelde, es decir, tenía mucha carácter y mucha personalidad, ¿vale? Y de todos mis hermanos, a ver, con los hermanos mayores me llevo 10 años y con el pequeño me llevo 4. Entonces, estoy como en el medio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los hermanos mayores son otra generación y... ¿Cómo es la palabra? Era en plan... Mi padre es un poco... ¿Cómo decir la palabra? Severo, es un poco mente más cerrada y lo que él dijese se tenía que hacer. ¿Qué pasa? Que a mí eso no me iba bien porque yo siempre tenía que decir mi opinión, no me gustaba que me callaran. Entonces mi padre, imaginaros, con 6 años, mi padre, claro, yo estaba bajo el cuidado de mis padres. Uno como niño tiene que hacer lo que los padres le dicen porque somos pequeños y si no sería esto, bueno, una fiesta. Entonces necesitamos disciplina, necesitamos orden y tal. Yo como tal era una niña que me portaba súper bien. En plan, estudiaba sin necesitar ayuda de ningún tipo, de mamá, de papá, de nadie. Me ponía hasta los dibujos, tenía Disney, me ponía Disney cuando llegaba del cole, me ponía a hacer la tarea después de comer sin que nadie me lo dijese. Incluso mirando Disney me encantaba. Me ponía a la mesa del salón, ponía Disney de fondo, me reía mirando los dibujos, pero estaba haciendo la tarea, adelantaba toda la tarea, dejaba todo hecho, incluso hacía ejercicios de más para tenerlos hechos y luego me iba a jugar. Me iba a jugar afuera, me gustaba mucho jugar en la naturaleza, en el jardín, con las hamacas y tal, bien. Y con los niños de la calle, o sea, en plan los vecinos y mi hermano el pequeño. ¿Qué pasa? Que mi padre me decía, por ejemplo, yo qué sé, no sé cómo poner un ejemplo. Bueno, otra cosa, yo era una niña muy preguntona porque me encantaba aprender y para todo quería saber cómo funcionaban las cosas. Y yo era la típica que preguntaba, ¿y esto por qué funciona así? ¿Cómo funciona esto? Y tal. Y mi padre, hay que decir que paciencia para los niños, cero. Mi madre sí, súper paciente, le encantan los niños y de hecho ella era la que nos preparaba, bueno, a mí no, pero a mis hermanos mayores les preparaba, claro, pensar que ellos son de otra generación y mi mamá cuando empezó con ellos, a ellos no les gustaba tanto estudiar al principio, entonces les preparaba más tareas para hacer en casa y para que se acostumbraran a estudiar y para que le cogiera el gusto. A mí me gustaba, entonces ella no tenía que hacer nada. De hecho, mientras ella cocinaba, yo me acuerdo que tenía cuentos, libros de cuentos de Disney, de Mickey y Winnie the Pooh y cosas así, y se los leía. En plan, me sentaba en una sillita mientras ella cocinaba y yo le leía los cuentos. Y luego ella me preguntaba a ver qué había entendido. Entonces a mí me encantaba leer. Y ya después, cuando tenía exámenes, cuando ya estaba en el instituto, por ejemplo, y tenía exámenes o una presentación que tenía que explicar y tal, pues yo me ponía a decírselo todo. Entonces le dejaba el resumen, que ella lo mirase, yo en otro lado, para que no lo viese, y le decía, venga, pregúntame aleatoriamente que yo lo tengo que saber todo. Y me iba perfecto, es que me encantaba. De hecho, tenía esta pizarra, me encantaba. Y bueno, volviendo al caso de mi padre. Mi padre, por ejemplo, me decía, tienes que hacer esto porque te lo digo yo, porque soy tu padre. Y yo le digo, no, pero es que esto no está bien, por lo que sea, ¿no? Y yo sabía que eso no tenía que hacerlo, por lo que sea, y es que ahora no se me ocurre un ejemplo como tal. Y me acuerdo que mi padre se enfadaba mucho y a veces me daba en el culo, literal, cogía una chancla, cogía un zapato y me daba. ¿Qué pasa? Que ahí, gracias a Dios, dolía, pero no te podía hacer daño, ¿no? Te dolía físicamente, pero no te hacía daño. Y yo más me le reía porque era en plan, tenía un carácter muy fuerte yo. No era de pegar ni de hacer cosas así, pero sí que ¿cómo decir la palabra? Anteponía mis pensamientos. Entonces yo le decía, no, papá, eso que dices no está bien porque tal y tal. O si te decían, no, tú te has portado mal por lo que sea, no, yo le decía, no, yo no me he portado mal porque he estado aquí, estaba haciendo esto y el que sí, que te lo digo yo, te castigo, no sé qué, y si sigues hablando te castigo más. Pues entonces yo seguía, en plan, era como, no es la palabra rebelde, pero era como que no quería permitir que me dijesen cosas que no eran ciertas o que no había pasado. Entonces yo seguía imponiendo mi criterio y claro, mi padre me daba. Yo me le reía y mi padre más se enfadaba. Pero ¿por qué os explico esto? Porque yo, a pesar de eso, era tímida, ¿vale? O sea, es decir, esto que os contaba pasó como sobre los 6 años o así, ¿vale?
Desde que nazco hasta los 10 años, diría que yo era así, 10 o 9 años. Después, cuando empezó la adolescencia, aquí estuvo divertido, porque cuando empezó la adolescencia hasta los 17, yo creo que estuve 7 años, me volví tímida. Bueno, vale, voy a decir otra cosa también. Me gustaba salir en fotos cuando era pequeña. Era en plan, como era extrovertida, yo me ponía mis gafitas de sol que me había comprado mi mamá, de los dálmatas que me gustaban mucho, y mi padre se hacía vídeos caseros y tal, o fotos. Yo le pedía que me sacara fotos, si estaba con mi hermano o estaba con las amigas, y me hacía fotos. Siempre quería salir en las fotos. Cuando llega la adolescencia, que llegan sobre los 9 o 10 años, yo me vuelvo tímida. Salgo corriendo cada vez que hacer una foto, me tapo la cara, no quiero, me enfado. Me enfado mucho cuando me intenta sacar una foto. De los 10 hasta los 17 me vuelvo tímida. Es decir, cambié la polaridad de ser una persona extrovertida y querer salir en fotos a no. ¿Qué pasó? En algún momento, ¿vale? Entre los 9 y los 10 años, algo sucedió, ¿vale? Que desencadenó o activó ese mismo comportamiento que tenían las mujeres en mi clan, de ser tímidas, de no hablar porque no podían, se las callaba, ¿vale? Pues literal fue lo que me empezó a pasar a mí. En clase sí hablaba porque el profesor o la profesora te pedían o te preguntaban algo, pero luego en las amistades era como que tu opinión no era tenida en cuenta. Me ha pasado esto en algunos grupos de que sí, con algunas personas te llevas bien, pero con otras es como que esas otras personas se imponían más y tu opinión no era tenida en cuenta. Eso me pasó capaz desde los 10 hasta las 16 o 17, cuando empecé a trabajar ya eso también se me fue. Entonces otra vez volví a cambiar de polaridad y volví a ser extrovertida porque siempre mis trabajos siempre han sido de tratar con el público, con las personas, en plan face to face todo el tiempo. Entonces volví a ser la que era yo de siempre. ¿Qué pasa? Que durante esos años que fui tímida era porque estaba repitiendo patrones de comportamiento del clan femenino. Luego volví, es decir, quiero que os deis cuenta que algo sucedió cuando cumplí los 9 o los 10 para que se activara ese patrón de comportamiento, ¿vale? Y luego yo lo sané. Por eso es que después ya no lo tuve, o sea, ya no lo volví a tener. Desde que cumplí, no sé, los 16 o 17, hasta ahora no lo he vuelto a tener. ¿Por qué? Porque lo sané, lo trabajé. Vale, eso era como un paréntesis. Vale, ahora quiero hacer otro ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero para que deis cuenta cómo de la mamá al hijo se puede heredar, ¿vale? Vamos a imaginar una mujer que se enamora de un hombre que no está disponible emocionalmente. Que no está disponible emocionalmente se refiere a que esa persona puede estar casada, que esa persona está soltera pero no quiere compromiso, o que por sus patrones, sus conflictos, no lo sabemos, no puede llevar una relación seria, es decir, no se compromete, ¿vale? Esa mujer se queda embarazada de ese hombre, nace ese bebé y, bueno, no hay que decir que los padres nunca fueron matrimonio, nunca fueron pareja, lo tuvieron, pero nada más, ¿vale? Entonces, ese hijo, cuando llegue a la edad adulta, al momento de poder tener pareja, va a tener problemas con sus parejas, es decir, va a tener problemas para entablar una relación de pareja. ¿Por qué? Porque en el proyecto sentido, el bebé, ¿vale? También siente cosas. Aquí voy a hacer otro paréntesis. A diferencia de lo que se oye coloquialmente, de que los bebés es importante la música que le pongamos para estimularlo y la mamá tiene que estar tranquila. Es cierto, todo eso es cierto. Pero el bebé no percibe solo música. No. Es mucho más profundo. El bebé tiene la capacidad de percibir información incluso en el momento que se le está, a partir del momento que se le gesta. Cuando ya empieza a crecer en el vientre de la mamá, aunque tenga una semanita, ya empieza a absorber toda la información de lo que sucede a su alrededor. Obviamente el vínculo más potente que hay es con la mamá, porque está, como os expliqué en la primera bitácora, está conectada a la mamá a través del cordón umbilical. Es la conexión más fuerte que hay, ¿vale? Entre sangre, células y demás. Pero aparte de eso, tiene la capacidad de poder
absorber información de lo que ocurre entre la mamá y el papá, de lo que ocurre en el entorno familiar, o sea, con los demás miembros de la familia, de lo que ocurre a nivel económico y social en la familia. Es decir, es muy impresionante toda esa información que puede captar el bebé. Esa información obviamente se guarda de manera inconsciente, ¿vale? Entonces, esa persona cuando crezca va a tener dificultades para entablar una relación de pareja, o las entabla, pero luego acaban, o empiezan a tener problemas. ¿Por qué? Aquí hay dos cositas que quiero explicar que van muy bien para este ejemplo. Una puede ser que ese niño tenga dificultades. ¿Por qué? Porque se encuentra con parejas que esas parejas no están disponibles emocionalmente. Si os dais cuenta, estaría repitiendo lo mismo que la madre, ¿vale? Es decir, él no lo sabe, pero de manera inconsciente heredó ese patrón, esa herida, ese conflicto que tuvo su madre, que vivenció su madre, ¿vale? Y él lo está repitiendo. Entonces aparecen en su vida personas que a propósito no están disponibles emocionalmente para que él, a medida que cada persona aparezca, tenga la oportunidad de sanarlo, de verlo, tomar conciencia, trascenderlo y resolverlo. Obviamente él no sabe por qué le pasa, entonces lo sigue repitiendo una y otra vez. El segundo caso puede ser que sí entabla relaciones, ¿vale? Sí están disponibles, pero como la mamá no se sintió valorada porque esa persona no estaba disponible emocionalmente, ¿vale? No se sintió valorada por el padre, entonces se sintió sola, no se sintió querida, pues este hijo va a nacer, por ejemplo, con el proyecto sentido, que ya explicaré ahora en un segundito lo que es el proyecto sentido. Van a nacer con la impronta, que la impronta es, ¿cómo lo digo? Es el proceso de retener características, ¿vale? En la impronta se va a guardar esa información de que la mamá se sintió sola. Entonces el niño va a nacer con el objetivo de ser una compañía para que la mamá no se vuelva a sentir sola otra vez. ¿Y qué pasa? Que sí, esta persona cuando crece tiene parejas, pero empieza a tener problemas con las parejas. ¿Por qué? Porque para ese hijo la mamá, o el papá, dependiendo de quién sea, puede ser el papá, la mamá va a ser su prioridad. Porque no quiere que... va a ser como su pareja simbólica, ¿vale? Digo simbólica porque realmente sabemos que es el hijo, pero simbólicamente es como si fuera su pareja. Entonces siempre va a estar a su lado para que no se vuelva a sentir sola, ¿vale? Para cubrir eso, esa herida que tiene la mamá. Entonces estaría entablando relaciones de pareja, pero esa persona lo que va a hacer es adaptar su vida en torno a su madre. Es decir, el trabajo, compaginarlo, o los estudios, o todo lo que haga, la pareja, la relación de pareja que tenga, todo compaginarlo para que su madre siga perteneciendo y siga siendo presente, es decir, siga siendo una prioridad. Tú imagínate que te casas, tienes familia, tu familia va a necesitar mucho de ti, tu mujer, tu pareja, cuando tengáis bebés va a necesitar que tú estés pendiente, que si para amamantar, que si para hacerlo dormir, cambiar pañales, para cuidarlo cuando se turnen en el trabajo, lo que sea. Ahí va a tener una gran demanda de ese papá, por ejemplo, si estamos hablando de un hijo hombre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si para ti sigue siendo tu prioridad tu madre, tú vas a ir con tu madre muy a menudo porque piensas que, eso, inconscientemente tienes que cubrir esa necesidad de que no se vuelva a sentir sola. Y tu mujer te está esperando porque tienes que tal. Entonces llega un momento en que esas parejas se rompen porque es lo que se considera un hijo bastón, como la propia función del bastón, para ser el apoyo de su madre. Entonces deja en segundo plano o relega un poco de su propia familia para mantener a su madre... ¿cómo se dice esto? Para que no se sienta sola, vamos. ¿Vale? Eso es otra cosa que quería explicar. Vale, ¿qué es lo difícil con el tema de identificar los patrones, las heridas y los conflictos? Es encontrarlos, porque nos vamos a dar cuenta que los tenemos cuando hayamos visto un patrón. Voy a poner un ejemplo. Tú tienes tu primera pareja, no ha ido bien la cosa, vale, pasa un tiempo, tienes otra, tampoco ha ido bien, pasa un tiempo, tienes otra, y tú piensas que, bueno, no era la persona correcta, teníamos personalidades diferentes, maneras de pensar, o queríamos cosas diferentes. Bien, la segunda,
también no, al final no se nos dio bien la convivencia, me estoy inventando, ¿vale? Son ejemplos. Y también ella quería otra cosa, no era lo mismo que yo, tal, ¿vale? La tercera. Y luego me di cuenta, la tercera, a la tercera pareja me doy cuenta de que se repite algo, tengo como un déjà vu de una situación que me pasó con mi primera pareja. Tú dices, oh, hostia, esto yo ya lo viví con Pepita. Y tú dices, se me está repitiendo. Bien, te llama la atención, tú sigues. Tampoco va bien con esa pareja, tienes otra pareja. Te casas incluso y tienes familia con esa pareja. Vamos a poner que en el cuarto, ¿vale? O la cuarta. Y otra vez otro déjà vu porque algo te sucedió. Por ejemplo, siempre que se discuten muy fuerte, la pareja huye, ¿vale? Y el conflicto permanece porque la otra persona huye. Y te pasó con tu segunda y con tu primera pareja. Y tú dices, oh, esto ya me había pasado antes. Que la otra persona no da la cara y huye en el caso de que haya una discusión. O se repite el tema de la infidelidad. No sé, un ejemplo que sea básico, que sea muy común, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a medida que se ha ido repitiendo, la persona se da cuenta. ¿Qué pasa? Que las primeras veces piensa, vale, es casualidad. Después, cuando pasa un cierto número de veces que se va repitiendo, ahí ya te planteas a ver qué ha pasado. Porque a veces también la gente dice, no, es que no tengo suerte en el amor, es que tengo muy mala suerte. O a veces he escuchado lo de, tuve que ser una muy mala persona en la otra vida, en plan, como si fuera cuestión de karma, ¿vale? Porque el karma coloquialmente se lo asocia a un castigo, ¿no? Y ¿qué pasa? Que no. Lejos de la realidad no funciona así. Ay, perdona, que escuché afuera. No sé, escuché un ruido. Lejos de la realidad no funciona así. Es porque se nos está repitiendo un patrón, un conflicto, una herida. Entonces, claro, cuando la persona toma conciencia, a ver, ¿qué ha pasado? Voy a analizar qué me ha pasado con la primera, qué me ha pasado con la segunda y qué me está pasando con la cuarta. Porque esto se me está repitiendo. Ya no me parece una casualidad, ya me parece algo que me lo puedo empezar a mirar. Tanto si necesito ayuda como si no, pero me lo empiezo a investigar, me empieza a llamar la atención y ahí es cuando damos con el patrón. Y lo suyo sería que pudiésemos asesorarnos, porque así más rápido le vamos a poder poner remedio y solución. Ahora me surge una cosa, y es que a veces me lo han preguntado. Hubo una mujer que me dijo, bueno, una chica que me dijo, ¿y por qué si la gente ya sabe por qué le pasa eso, por qué no lo sana, por qué no lo resuelve? ¿Qué pasa? Que la primera razón, el primer motivo siempre va a ser el miedo. El miedo es la emoción raíz por la cual la persona no se mueve a buscar una solución. A raíz del miedo, luego hay diferentes causas. Por ejemplo, al que dirán, si yo empiezo a sanarme eso, voy a transformarme, ser una persona diferente y ya me van a mirar mal. Por ejemplo, estoy inventando ejemplos, ¿vale? Miedo a lo nuevo, es decir, vale, no lo estoy pasando bien, pero al menos esto ya lo conozco. Mejor aquí lo conocido, aunque sea malo, que vete a saber lo que me va a pasar después. Y es algo nuevo, pero tengo miedo a eso nuevo porque no sé si va a ser mejor o peor, ¿vale? Para sanar siempre digo que hay que ser valiente porque primero tendríamos que reconocer nuestra parte de responsabilidad en eso que ha sucedido. Entonces hay gente que no quiere verse sus propios errores, no quiere adentrarse en más dolor para sanar eso, ¿vale? Para sanar siempre vamos a adentrar y dar en la diana del dolor donde más nos duele para luego poder estar sanos. Y cuando digo sanos me refiero a felices, a gusto y a haber resuelto esa herida, ¿vale? Ese conflicto. Y luego también está el tema del ego. El ego nunca lo vamos a poder eliminar, siempre necesitamos del ego, siempre va a estar ahí. Lo que hay que saber equilibrarlo. Un ego, como digo yo, mal llevado, es decir, mal polarizado, son personas narcisistas, personas muy egóticas, con mucho ego, es decir, son muy egocentristas, con mucho egotismo, personas manipuladoras, ¿vale? Personas tóxicas, porque se van al ego, se van al despotismo, ¿vale? Un ego equilibrado es importante tenerlo el ego, no podemos prescindir de él, porque sin ego, por ejemplo,
dejaríamos que cualquier persona haga y deshaga sobre nosotros como quisiera. Entonces hay que saber poner límites sanos para nosotros y ahí es cuando el ego equilibrado nos ayuda. Es decir, no, yo te respeto a ti como tú eres, te entiendo lo que tú me dices, te lo acepto, o sea, es decir, tú eliges lo que tú quieras, pero yo no quiero entrar en eso, o a mí no me apetece, o sea, es decir, yo no estoy de acuerdo en llevarlo a cabo en mi vida. Lo respeto que tú lo hagas, pero yo no quiero, por ejemplo. Entonces, aquí este límite sano lo podemos poner gracias a que tenemos un poco de ego, es decir, que tenemos que ver por nosotros, por nuestro bienestar y poner límites sanos a las personas que no deseen el bien o algo bonito y sano para nosotros, ¿vale? Vale, yo creo que de las cosas aquí, de los 4 puntitos que tenía puestos de los heredados transgeneracionales, ya está. Ahora viene el segundo punto, que son el proyecto sentido, que eso no, que es el proyecto sentido. El proyecto sentido, como lo dice proyecto, es decir, abarca desde el periodo de concepción, gestación, hasta los 3 años del bebé, ¿vale? También puede haber excepciones, siempre, siempre, siempre voy a decir que hay que analizar el caso en concreto, ¿vale? Pero generalizando, para que tengáis una noción, es desde justo antes de concebirnos hasta los 3 años. Los papás, con sus ideas, con sus deseos que tienen sobre el bebé, pueden condicionar físicamente y mentalmente al bebé. Voy a poner ejemplos. Por ejemplo, el papá, yo quiero que sea varón, porque así lo llevo a jugar al fútbol, jugamos a la consola, le enseño a montar en moto. La mamá, yo quiero que sea niña, porque quiero ponerle vestiditos, quiero que salgamos de compras, quiero que nos maquillemos, etc. El papá quiere una cosa, la mamá quiere otra. Pueden querer lo mismo, como si los dos son varones o como si los dos son niñas, me da igual, pero puse un ejemplo drástico de cada uno para que entendáis, ¿vale? Entonces, aquí podemos condicionar el sexo del bebé. Podemos condicionar la profesión. Ay, yo quiero que mi hijo salga jugador de baloncesto y yo poder ir detrás de él, no sé qué. Entonces aquí ya le estamos condicionando a qué profesión se va a dedicar. Incluso hasta habilidades y hobbies. Ay, mi hijo va a ser un artista. Va a saber pintar, va a saber cantar, se le van a dar bien los deportes. Ya le estamos condicionando también en ese lado, ¿vale? Como la palabra lo dice, proyecto sentido, es un proyecto. Con la palabra proyecto, como lo dice, le damos un sentido al bebé. Es decir, ¿por qué queremos al bebé? ¿Para qué fue concebido? ¿Qué pasa? Que el proyecto sentido puede abarcar también el ejemplo que pusimos antes. La mamá se sentía sola, no se sentía valorada por esa pareja que tenía y inconscientemente quiere a un hijo. Y cuando digo inconsciente es que conscientemente no va a decir, me voy a quedar embarazada para tener un hijo que sea como mi mejor amigo. No, eso es inconsciente. Ella realmente quiere ser mamá, sabe que quiere ser mamá, pero no elige en el momento, solo piensa inconscientemente, piensa inconscientemente no está bien dicho, es decir, lo desea inconscientemente, ¿vale? Y esa es la razón inconsciente detrás del por qué nacen los bebés. Es decir, conscientemente, si tú le preguntas a tu padre, papá, mamá, ¿por qué me tuviste? Ay, porque te esperábamos. Sí, pues es verdad, puede ser que lo típico, por ejemplo, con los casos de inseminación. Ahí se tomó una acción, bueno, la otra también es una acción para poder dar a luz, o para poder gestarlo, pero ya es a propósito, es decir, los papás pueden hacer aquello y no quedarse embarazados. En cambio, con la inseminación, si todo va bien, ya sabes que va a salir. Entonces, ahí ya es un hijo buscado, buscadísimo, y ya va a tener un proyecto sentido inconsciente, pero sí es verdad que había un propósito súper fuerte de tenerlo. Porque a veces sí, pueden estar casados los papás y decir, sí, estamos buscando tener hijos. Y a veces les pasa la primera o a veces pasa con el tiempo, ¿vale? Entonces, inconscientemente no me quiere ir por las ramas, inconscientemente siempre hay una razón que no es la que los papás te van a contar porque ni ellos lo saben, porque está inconsciente, ¿vale? Si ellos de manera inconsciente lo buscan y lo llevan a la parte consciente, lo hacen consciente, también lo sabrán por qué, ¿vale? Pero eso está muy adentro, es de manera inconsciente, no me quiero liar.
como dije antes, los bebés captan todo, el entorno, lo que vive la mamá, lo que le pasa con el papá, bien. Entonces, voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Tampoco quiero tardarme mucho porque llevamos un ratillo. Vamos a poner el ejemplo de que la mamá no se sintió apoyada por el papá. ¿Os acordáis el ejemplo que acabo de poner de que el hijo luego va a salir hijo bastón? Vale. ¿Por qué es importante este tipo de ejemplos? Porque nosotros podemos estar teniendo un patrón muy jodido, muy malo, que nos afecta demasiado, en plan con las parejas, o que ya estamos casados, tenemos una familia y realmente queremos poder sanar esa relación para seguir con esa pareja y no tener que al final dejarla, ¿vale? Y ahí es cuando tenemos que indagar bien en nuestra historia. Y la persona también, porque si solo uno se trabaja y el otro no, la herida del otro va a estar reflejándote en ti, o sea, tú le estarás reflejando lo que ella necesita sanar y entonces por más que, o sea, no puede ser uno solo, si no estarían girando en círculos, si uno solo hace y el otro no, ¿vale? Que a mí eso me ha pasado, ser la que sana, sí, yo voy sanando, venga, y la otra persona se queda así, pues acabas dejando a esa persona porque él tiene sus propias heridas que resolver, no se las trata, entonces la relación sigue sin funcionar, aunque tú hayas hecho todos los deberes o creas que hayas hecho todos los deberes. Vale, aquí lo que quiero acabar con esto es lo importante de saber investigarnos bien cómo fue nuestra concepción, cómo fue nuestra gestación y cómo fue el parto. Ahora voy a poner un ejemplo para que se diviertan. Mi parto, ¿cómo fue? Bueno, el parto de mi mamá conmigo. Fue muy divertido. A veces cuando estamos merendando o tal, así cuando estoy con ella, y me acuerdo, le digo alguna tontería o algo y le pido que me lo cuente otra vez. Mi parto fue muy divertido porque, por ejemplo, cuando mi mamá tuvo a mi hermano, el primero, ella siempre cuenta que, claro, es el primero, la fisionomía de la mujer aún no ha dado a luz antes, entonces se tiene que preparar para la primera vez, entonces se abren un poquito, se extienden un poco más las caderas, ¿vale? Cuesta más que salga el niño y eso que el primero fue de los más pequeños, ¿vale? Mi hermano, el mayor, fue de los más pequeñitos. No sé si mi madre dijo que fue 2,5 kilos o 2,7 kilos, algo así, no era muy grandecito, pero no quería salir. Entonces fueron todos naturales, pero sí que tuvo que tener epidural, obviamente por lo del dolor y tal, creo. Sí, porque ahora no lo quiero mentir, pero que me acuerdo que le dolió mucho, le costó mucho, tuvo muchas horas de parto, de trabajo de parto. Y no estaba en una buena posición o no salía bien, creo. Bien. Siempre dijo que le dolió mucho y que no quería salir, que le costaba, que estuvo horas. En plan, entró en el hospital, me lo invento, a las 8 de la tarde y no salió, o sea, y no terminó el trabajo de parto, o no empezó, mentira, no empezó el trabajo de parto hasta el día siguiente a la tarde. Era en plan, estuvo como un día entero esperando que se dilatase, porque no quería. Y lo tuvieron que ayudar a salir incluso. Entonces, vale, ¿qué pasa? Que estaba hablando porque él es el primero y al ser el primero siempre el impacto es mayor, ¿vale? Requiere un esfuerzo más para la mamá y eso que fue pequeño, ¿vale? Yo fui de todos los hermanos la más grande, era una vaquita. Mi madre me dijo que eran casi 4 kilos, o sea, imaginaros una bolsa de patatas de 5 kilos, pues yo era 1 kilo menos, era enorme. Ahora que he dicho era enorme, mi madre me dijo que la enfermera, cuando yo nací, lo típico que te cogen, te limpian y luego se la dan a mamá. Cuando se la dan a mamá, le dicen, es una niña hermosa. Y le dijo algo así la enfermera, a ver, lo digo con mis palabras porque literal, tal cual, textual como me lo dijo mi madre, no me lo recuerdo, pero fue algo así como... Es muy hermosa, como diciendo, es muy grande, rollo que era tan grande que parecía que ya llevaba, no sé, unos meses afuera, es decir, porque era bastante grande. Tenía unos bracitos y unas piernecitas, muñeco Michelin, y era muy gordita de cara, era una pelotita. Y lo fuerte, como decimos aquí, lo flipante, lo increíble, era que a pesar de ser la más grande, es decir, imaginaros si ya era tan grande para salir el espacio que necesitaba, ¿vale? Mi madre me dijo que no tuvo dolor, literal, no tuvo dolor, y que el parto fue muy rápido. O sea, tú te quedas, a ver, ¿cómo? Fue la más grande, la que pesaba más, y aún así no tuvo dolor, y salió rápido. Ella tuvo que hacer trabajo de parto, por supuesto, pero fue nada, fueron segundos.
ahora te explico por qué. Pero ella, así como lo que es esfuerzo, obviamente tuvo que pujar, pero muy poco, porque básicamente yo había hecho mucho trabajo por ella. Es decir, yo había hecho mucho trabajo yo para salir. O sea, yo ya, ¿cómo decir la palabra? Ahora no me queda bien. Yo tenía ganas de salir. De hecho me adelanté, yo quería salir. Entonces yo hice mucho trabajo para salir. Por eso mi madre lo tuvo tan fácil de que tuvo que pujar muy poquito y no sintió dolor. Imaginaros que si no sintió dolor ni siquiera tuvo que tener epidural, para que veáis. Y eso que era una vaquita. Y vale, la situación estuvo que, no sé, hoy es viernes, ¿vale? Para que lo sepáis. Pues mi madre entra al hospital un viernes. Tenía revisión, ¿vale? La revisan, está muy bien, ya le falta poco, aún no era la fecha, ¿vale? Pero unos días, tampoco me adelanté mucho. Y tenía la revisión, había ido todo muy bien, ¿vale? Ella se va, es más, fue con mi padre y mi padre fue a buscar el coche porque le dijeron que todo bien, ¿vale? Mi madre se va, se sube al ascensor y en el ascensor empieza a sentir como que yo empujaba mucho. Y, y pidió ayuda, vino una enfermera, la revisaron y le dijeron que no se podía ir. O sea, de haberle dicho que iba todo bien, váyase para casa, no te puedes ir. Entonces le buscaron una habitación, le pusieron una cama y le dijo, te mantendremos en observación. Tú ya sabes cómo va, porque obviamente no era la primera. Entonces le dijeron, cuando empieces a sentir las contracciones más seguidas, unas de otras, nos avisas. Y cuando mi padre apareció con el coche, al final le dijo, no, que no me puedo ir, me tengo que quedar. Entonces mi padre, vale, le dijo, vete a por el bolso, tal y cual. Vale, mi padre se va a mi casa, que estaba como a 1 hora de distancia, y se va a mi casa a buscar el bolso con todo, ¿vale? Y mi madre se queda en el hospital, ¿vale? A mi madre le traen la camilla, la enfermera le dice, bueno, dime cosas si sientes algún dolor o cuando necesites algo, ¿vale? La enfermera se va y cuando se da cuenta, ¿cómo se dice esto? Ha roto aguas. Entonces tuvo que llamar enseguida y ya se había puesto en trabajo de parto y mi padre estaba de camino en el coche para buscar el bolso, o sea, fue muy divertido. Yo nací demasiado rápido y nada, la prepararon, ya tenía, no quiero mentir, pero no sé si había dicho que ya tenía como 3 o 4 centímetros de dilatación desde el momento que se sentó en la camilla. Entonces, imaginaros desde el momento del ascensor al momento de la camilla, en muy poco tiempo haber dilatado, porque si no, cuando el médico la revisó, le hubiera dicho, ya tiene 4 centímetros, no se puede ir. Si le dijo, no se puede ir, o sea, váyase, porque aún le faltaba, no tendría los 4 centímetros. Los hizo ella en muy poco tiempo. Bueno, nada, nazco. Y me quedé en stand-by. A mí cuando pasa alguien o escucho un ruido me hacen perderme de dónde iba. Vale, pues estaba diciendo, nada, que nací muy rápido. Vale, consecuencias o características de haber nacido así, ¿vale? Trabajo de parto, perfecto. Mi madre, nada, salí súper sana. Mi madre no le dolió nada, mi madre con una sonrisa de oreja a oreja. De hecho, nací, mi padre no estaba. Mi padre cuando vino ya me conocía. O sea, ya estaba fuera yo. Y vale, un parto rápido. Como características, la persona va a ser... yo, por ejemplo, no sé si decir palabra hiperactiva es demasiado o no, porque no es la hiperactividad. Por ejemplo, ¿sabéis cuando se dice que el niño no puede o los niños no pueden tomar cafeína o azúcar porque se excitan más y luego se descontrolan? ¿Vale? No es ese tipo de hiperactividad que hay que tener cuidado con lo que se le da al niño, no. Hiperactividad de la buena, en plan de que muy enérgica, ¿vale? Pero no ese punto de cuidado con el azúcar y tal, no. Yo creo que lo diría más como que al haber tenido un parto rápido, yo soy dinámica, es decir, que me muevo con bastante soltura y bastante rapidez. Puedo cambiar de un tema a otro, me adapto fácilmente, me hace rápida, me adapto bien a los cambios, ¿vale? Al haber nacido, al haber hecho yo mucho trabajo por salir,
yo tenía ganas de salir. Entonces la persona siempre tiene, en este caso con este tipo de partos, una persona que nazca como yo, va a tender a buscarse las castañas sola, es decir, a buscarse la vida sola, a ser independiente, a ser ágil, a ser trabajadora, es decir, a buscarse sus propias cosas sin ser dependiente, ¿vale? Incluso si os dais cuenta, a veces cuando no me doy cuenta hablo muy rápido. Caminando soy igual, muy rápido, muy rápido. Bajo la velocidad de caminar o de hablar cuando me doy cuenta, ¿vale? De manera consciente. O si estoy en un ambiente en el cual las personas también hablen más despacio y yo me adapto a ellos, ¿vale? Porque el ser humano tiende a adaptarse a la situación en la que esté. Si tú estás con personas que son más despacitas y tal, y tú eres hiperactivo o tú eres así más rápido, o bien te pones de los nervios porque no estás acostumbrado a bajar de una velocidad a la otra, de un ritmo a otro, o te adaptas a ellos. En mi caso, me adapto, ¿vale? Además, mi objetivo es que se me entienda bien, entonces siempre tenderé a hablar más despacio, aunque a veces no lo consiga, ya me lo diréis. Vale, como dije, me hizo independiente. Ahora me diréis, vale, no somos completamente independientes como una persona que se va a vivir a la selva, que se busca su propia comida, su refugio, no. Ese caso drástico no, pero porque todos necesitamos ayuda, primero de nuestra familia, luego necesitamos de los maestros y profesores para que nos enseñen, luego dependeremos de un jefe o de una jefa o de una empresa para nuestra subsistencia económica, ¿vale? Siempre dependeremos de alguien, ¿vale? Porque ya digo, independientes del todo no somos, pero como ser yo, como mi propio ser, sí soy independiente, es decir, no necesito del respaldo o de la ayuda constante para lograr mis objetivos. Entonces, gracias a ese tipo de parto y de nacimiento que he tenido, me ha condicionado a ser de estas maneras, que yo encuentro que la verdad es que en este caso todas estas cosas que he dicho son muy positivas. Ahora negativa, así que se me pueda venir a la mente, que cuando era más pequeña capaz era más nerviosa, por ejemplo, ¿sí? Y ahora negativo, así que piense, ¿qué podría ser? No se me ocurre nada. Vale, sí. Mira, una cosa que a veces me pasa. Como siempre me gusta estar haciendo cosas, me gusta estar aprendiendo constantemente, siempre me ha gustado mucho estudiar, siempre me gusta ayudar mucho a las personas, da igual si son familia, amistades, compañeros de trabajo, lo que sea, siempre me ha gustado ayudar. ¿Qué pasa? Que tú puedes querer ayudar, pero ¿qué pasa? Siempre hay que tener en cuenta una cosa, tú puedes ayudar si la otra persona está dispuesta a que le ayudes, porque si tú quieres ayudar a una persona que no se deja, eso es evidente, ¿vale? Pero otro punto, y es que si tú, vamos a poner un ejemplo, no te preocupes, yo me encargo de esto porque yo sé que tú esto no lo tienes muy por mano, no estás acostumbrado, yo te lo resuelvo. Tú lo estás haciendo de buena fe, ¿vale? Con un buen propósito de corazón, bien, por algo positivo para esa persona. Pero a esa persona, como decimos aquí en España, la estás dejando manca. ¿Qué significa manca? Como la palabra dice, sin manos. ¿Qué significa sin manos? Pues que le estás cortando las alas para que esa persona pueda ser independiente y autónoma. Es decir, tú le estás haciendo la tarea o el trabajo o le estás ayudando en eso, pero esa persona por no hacerlo, por no hacerlo por sí misma, no lo está aprendiendo. Entonces, como lado negativo, yo diría que a veces he ayudado tanto que encuentro que luego esas personas a las que he ayudado, tal vez, si no les hubiera hecho todo eso, por ejemplo, no sé, yo qué sé, un ejemplo concreto, de que le haya hecho todo un trabajo, ¿vale? O sea, o le resolví un problema sin que esa persona se involucrara para resolverlo. Al no involucrarse, le va a volver a pasar una segunda, una tercera vez y no va a saber cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque en ese caso se lo había hecho yo. Entonces, como negativo lo que veo es eso, que lo que en algunos casos al principio hacía era, como quería ayudar, porque estábamos acostumbradas a hacer una cosa que esa persona, yo lo hacía por ella. Entonces la persona se privaba de aprender. Vale, que también es verdad que hay que decir que si uno quiere, aprende. Entonces esa persona tampoco tenía la predisposición de querer aprender. Pero yo, es verdad que si
como otro punto, yo podía haber dicho, vale, yo te ayudo, pero quiero que aprendas a hacerlo. Entonces ya a la persona no le cortas las alas para que no sepa hacerlo. Le estás enseñando y le estás ayudando. No sé, como punto negativo. Vale, y el último punto o la última manera en la cual se generan los patrones, las heridas y los conflictos sería la propia experiencia de vida, que fue lo que dijimos antes. Nosotros, con nuestras propias experiencias, podemos generar nosotros mismos el conflicto, el patrón o la herida. Es decir, no lo hemos heredado. ¿Qué significa entonces? Que en el inconsciente acordaros que es muy amplio, ¿vale? Y es como que funciona como un archivador y todo está almacenado allí. En el inconsciente no está. El inconsciente lo que hace es rapidito, va a buscar, a ver el último recuerdo que tenga de ese conflicto. Y de repente, como eso es nuevo, no lo hemos heredado, no lo hemos vivido antes, lo va a buscar y no lo va a encontrar. Entonces, ese lo va a guardar por primera vez. ¿Vale? Hemos vivido esa situación, se guarda en el inconsciente, ¿vale? Pasamos, tenemos otras experiencias, de repente vivimos otra experiencia que es parecida, ¿vale? Índole similar, y el inconsciente ahí sí, cuando vaya a buscar va a decir, ah, aquí la tengo, la viví hace 5 meses, estaba en este lugar, estaba con estas personas, era esta hora, vestía así, Entonces, la primera fue la programante, es decir, se programa la herida. En la segunda vez que nos pase, se activa. Y ya en la tercera, que la volvamos a vivir, se va a desencadenar, ¿vale? Que fue lo que hemos explicado un poco más atrás. La diferencia con heredarlo o proyecto sentido es que nosotros, en una situación que nos pase con alguna persona o en algún ámbito, lo vamos a generar nosotros y por primera vez lo vamos a guardar en el inconsciente. Esa es la gran diferencia. Luego lo demás, el proceso es básicamente igual. Es decir, no nos daremos cuenta hasta que llevemos un par de veces viéndolo y tomemos conciencia, oh, esto se me está repitiendo. Entonces ahí lo detectaremos para poder resolverlo. No estaremos repitiendo de nadie porque lo hemos gestionado nosotros, pero sí que nosotros vamos a estar repitiendo seguramente nuestro patrón de conducta. Es decir, siempre actúo con esa situación de esta manera, pim, pam, hasta que tome conciencia y diga no, la manera de resolverlo es de esta manera. Entonces empiece de manera consciente a buscarle una solución. Bueno, se me ha pasado bastante de tiempo de lo que tenía estimado, pero ya está todo lo que quería decir. La otra manera es el karma. Que el karma es muy heavy, no muy heavy por difícil, sino que vaya tela, vaya cosas que se dicen del karma, que no son reales. La gente le tiene muchísimo miedo al karma, porque piensa que el karma es un castigo. Voy a dejar aquí, cómo decir, la pauta y dejaré el vídeo aquí, porque eso ya lo hablaré en la siguiente. Espero que el siguiente no sea tan largo como este porque me he pasado un poco. El karma, ya os explicaré bien en detalle, qué interesante, pero súper, súper interesante. De hecho, os voy a decir que del karma he aprendido muchísimas cosas que no tenía ni puta idea. Y eso es porque he estudiado a fondo y luego también lo hemos visto en consulta y con varios casos, ¿vale? Pero el fallo está en que se piensan que el karma es malo. El karma no es ni malo ni bueno, depende de tus acciones. Lo que tú hagas es lo que tú recibirás. Depende de cómo tú te hayas comportado, cómo hayas actuado, es lo que recibirás. El karma es es un efecto, o sea, es decir, es una causa de lo que hemos hecho antes, ¿vale? Todo tiene su causa y efecto, ¿no? Pues esto es lo mismo. De las acciones que tú has tenido, pues el karma es el resultado. ¿Qué pasa? Que si tú has obrado bien y no has hecho daño ni nada, se le llama dharma, ¿vale? Si tú has obrado mal, pues al final eso se devuelve y se convierte en karma, ¿vale? Pero dentro del karma hay muchos matices, es que es muy alucinante y lo voy a dejar para la próxima, ¿vale? Yo te pido que me comentes qué te ha parecido esta bitácora, si te ha parecido interesante, si te ha sido útil, si de algún ejemplo me digas, yo, iba a decir una mala palabra, yo de un ejemplo que has puesto, sí, lo he visto claro porque me ha pasado, le ha pasado a mi mamá, le ha pasado a mi padre, me da igual, no necesitamos nombres, solo quiero saber si lo habéis entendido, si, ¿cómo se dice la palabra? Si os ha resonado, ¿vale? Si tenéis algún comentario que hacerme, alguna pregunta también. Y
nada, compártelo si sabes que hay alguien que le va a encantar este tema, le va a ser útil, le va a servir, o está pasando por alguna situación de las que mencioné y le quieres ayudar a que tome conciencia de por qué le está pasando para que lo resuelva. Y dale me gusta porque eso me va a encantar, me va a alegrar mucho, de hecho me va a seguir inspirando a seguir haciendo más bitácoras y aparte me va a dar el feedback de que te ha gustado, te ha sido útil, al igual que el mensaje. Y suscríbete porque voy a subir vídeos diferentes cada semana. El siguiente va a ser el del karma, no te lo pierdas porque va a estar súper, súper interesante. Voy a intentar que no salga tan largo porque solo me voy a especificar en el karma y en el dharma, ¿vale? Y nada, espero que te lo hayas pasado bien. Lo siento por haber tardado tanto, pero creo que bueno, al final seas entretenido, si lo que sea, no tienes tanto tiempo para verlo, como si lo miras por partes y luego lo escuchas de fondo, o mientras vas en el coche, o mientras vas te lo pones de fondo, ¿sabes? Lo importante es que al final quiero explicar otra cosa que es súper rápida, y es que aunque no estemos viendo, ya sea la segunda vez que lo escuches, porque la primera lo viste y la segunda lo quieres oír y vas conduciendo y no lo estás viendo al vídeo, claro, el inconsciente siempre está captando información. O sea que el hecho de que tú solo lo escuches, ya esa información que estás recibiendo ya te está siendo útil, ya te está haciendo un favor, porque seguramente luego te vayas a dar cuenta de un montón de cosas solo por haberlo escuchado, ¿vale? Así que te lo recomiendo que si tienes que tomar apuntes te los tomes. Si tienes alguna duda, en plan te has puesto a analizar, no dices nada. Por ejemplo, le das un like y te vas del vídeo. Y luego 2 días después te has dado cuenta de algo y tienes una duda, pues escríbemela, no pasa nada, yo te estaré contestando, ¿vale? Y cuanto más preguntas tengamos o intereses tengas, mejor, porque así cuando me prepare para hacer el directo y estéis conectados, me podáis hacer preguntas sobre esto o sobre cosas que vais viendo o que os va pasando. Por ejemplo, luego de ver el vídeo me pasó esto con esta persona. ¿Esto será lo que pienso o qué es? Por ejemplo, ¿no? Entonces, estas cosas serían súper interesantes de trabajar en un directo. Me encantaría. Estoy esperando a que tengáis dudas para poder hacerlo y además de que hayamos visto varios temas más, ¿vale? Y bueno, nada, yo lo dejaré por aquí al vídeo y deseo que tengáis un muy bonito día. Dale like, suscríbete, comparte y nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí. Un besito.